el Vaticano ha anunciado un cambio muy importante en el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que cambios en el catecismo de la Iglesia Católica son muy raros, ¿no? Desde que se editó el catecismo de la Iglesia Católica, solamente se han introducido dos cambios importantes. Uno de ellos fue introducido por San Juan Pablo II poco después de la publicación de su encíclica sobre la vida humana, Evangelium Vitae, modificando lo que se decía sobre la pena de muerte, donde se decía que, aunque un cristiano todavía podía estar a favor de la pena de muerte, la sensibilidad moderna hacía cada vez más innecesaria la pena de muerte, porque el castigo que se produce con la pena de muerte no tiene un carácter ejemplar o no tiene un carácter disuasivo, como se ha visto a lo largo de la historia. Y dado que no tiene este carácter disuasivo, ya no es necesario. Ahora el Papa Francisco, en esa misma dirección, ha dado un paso más decisivo. Ya no es posible para un católico pensar que la pena de muerte es un recurso válido, sino que ahora estar a favor de la pena de muerte es una posición que va en contra de la doctrina de la Iglesia. Y este cambio es un cambio dramático. Como digo, el artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica decía anteriormente que era todavía posible o factible para un católico creer en la pena de muerte y por tanto estar a favor de la pena de muerte no era la postura más sensible, pero era todavía una postura aceptable. Y actualmente el Papa ha cambiado esta doctrina usando el criterio de la evolución de la doctrina o del desarrollo de la doctrina católica y utilizando también su potestad como pontífice, ¿no? Es importante señalar aquí dos cosas. Uno, los obispos del mundo en general ya estaban opuestos a la pena de muerte. Y a pesar de que el catecismo decía que era legítimo para un católico todavía creer en la pena de muerte, muchos de los episcopados del mundo, si es que no todos, señalaban que la pena de muerte no era un camino propiamente cristiano para manejar el castigo público, el castigo que el Estado imponía en criminales, incluso en los criminales más despreciados, ¿no? Pero número dos, sí hay un tema importante que es el hecho de que muchos católicos en muchas partes son partidarios de la pena de muerte o han venido siendo partidarios de la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, el país que más penas de muerte ejecuta, es un país donde entre los católicos y los cristianos en general la pena de muerte es considerada una pena legítima, ¿no? Y no solamente legítima, sino necesaria. El gobernador del estado de Nebraska, por ejemplo, en Estados Unidos, es un gobernador católico y él, sin embargo, al día siguiente del pronunciamiento del Papa y del pronunciamiento de la Santa Sede cambiando la doctrina católica sobre esta materia, expresó que él va a seguir adelante y no le va a conceder indulto a un condenado a pena de muerte en el estado de Nebraska, que sería el primer ejecutado en Nebraska este año, después de 21 años de haber ejecutado a alguien, ¿no? Entonces, en muchos países de América Latina existen muchos católicos que son partidarios de la pena de muerte, especialmente por la indignación frente a determinados tipos de crimen, ¿no? El crimen de las bandas armadas en América Central, por ejemplo, desespera a muchos católicos y hacen considerar a estos católicos que el Estado es incapaz de manejar la crisis y que en consecuencia se hacía necesario aplicar esa excepción de la anterior enseñanza del catecismo, diciendo que la pena de muerte se aplicara, por ejemplo, a las bandas o maras, a los líderes de las bandas o maras, ¿no? En el Perú, por ejemplo, es popular la idea de que los violadores de niños
sean condenados a la pena de muerte. Existe un acuerdo internacional para que aquellas naciones que han renunciado a la pena de muerte ya no regresen a la pena de muerte. Es decir, que todo país está comprometido a que si acaban o terminan con la pena de muerte, no puedan reinstaurar la pena de muerte posteriormente como parte de los acuerdos internacionales. Pero en el Perú, la pena de muerte, que ha sido eliminada como método de punición en el Código Penal, como en otros países de América Latina donde ha sido eliminada, se mantiene aún por traición a la patria. Es decir, que estos países argumentan, y los católicos en estos países argumentan, que ellos no han cruzado esa frontera de haber rechazado la pena de muerte de forma permanente. Pero en los estados más avanzados, en Europa, por ejemplo, la pena de muerte ha sido eliminada. Y en consecuencia lo único que queda, la pena capital, entre comillas, es la pena de cadena perpetua. Entonces, ahora, sin embargo, los católicos laicos que estaban de acuerdo con la pena de muerte van a tener que cambiar su postura si es que quieren seguir siendo leales a las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque esto es lo que dice ahora el artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy, sigue diciendo el punto, hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona humana no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. O sea, dos enseñanzas que son, digamos, la conclusión final de esta reflexión teológica, ¿no? Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible. Ese es el primer cambio, la pena de muerte es inadmisible. Y en segundo lugar, se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Es decir, la tarea de los católicos no solamente ahora es estar en contra de la pena de muerte, sino, muy importante, comprometerse a su eliminación en el mundo, ¿no? De tal manera que esta pena no exista y se piensen en otras formas de punición, de castigo público. Esta decisión, que se tomó en el mes de mayo, es decir, que ya tiene algún tiempo, ha sido informada oficialmente a los obispos de la Iglesia Católica la semana pasada en una carta mandada a todos los episcopados, donde el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, explica en detalle de cómo se ha llegado a esta decisión. Y esperamos que los obispos y los episcopados en cada país ayuden a lo que los católicos, porque esa es la idea, que se las entrega a los obispos para que los obispos expliquen esto, ¿no? Y por lo pronto, Monseñor José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, muy rápidamente reaccionó frente a esta noticia de la Santa Sede, explicando los argumentos. Lo mismo pasó con mi arzobispo, Monseñor Samuel Aquila, aquí en Denver. Ambos explicaron rápidamente este cambio en el catecismo de la Iglesia Católica, expresando que en primero es la evolución de la sensibilidad que ya tenía San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI respecto de la pena de muerte, estar en contra de ella, ¿no? Entonces esta no es una decisión que rompe dramáticamente con la tradición, sino en la que han ido evolucionando los obispos y especialmente la misma doctrina católica guiada por los pontífices. Recordemos que la versión original inicial del Catecismo de la Iglesia Católica
se decía que el catecismo, que la doctrina católica aceptaba la pena de muerte como una medida extrema, como una medida que solamente podía ser tomada por las legítimas autoridades del Estado, pero aceptaba la pena de muerte. Entonces ha habido una evolución desde una época al comienzo de la cristiandad donde no se aceptaba la pena de muerte, después se aceptó la pena de muerte como una responsabilidad del Estado, y así poco a poco esta doctrina ha ido modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Es verdad que durante muchos siglos la postura de la Iglesia era una postura relativamente favorable a la pena de muerte. ¿Y por qué digo relativamente? Porque no existe ningún documento en el que se proclamaba la pena de muerte como algo legítimo, pero la aplicación de la pena de muerte no solamente había sido justificada por grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, sino que la Iglesia no establecía una oposición moral. De hecho, la primera oposición a la pena de muerte surge en el cambio del catecismo por San Juan Pablo II, cuando él dice que, aunque todavía es permisible, la sensibilidad moderna y la situación de los estados modernos hoy en día no la hacen necesaria ni justificable. Y ahora viene esta decisión definitiva de el Papa Francisco señalando que la pena de muerte es inadmisible, ¿no? Y que los católicos y la Iglesia Católica lucha por su abolición en el mundo. Como decía, de hecho los obispos ya lo han hecho, los obispos lo han venido haciendo. Pero muchos laicos y muchos líderes laicos en ese sentido no se han sentido cómodos y han habido algunas reacciones negativas, les confieso, en varios ámbitos teológicos y políticos respecto de esta decisión del Papa. Pero todas las decisiones doctrinales importantes son así, en su momento en la historia son controvertidas y después con el paso del tiempo, mirando atrás, se ve en la importancia de esa decisión en la Iglesia, ¿no? Entonces, de ahora en adelante ya sabemos, la doctrina católica enseña que la Iglesia y en consecuencia sus miembros y sus hijos como nosotros estamos en contra de la pena de muerte y trabajamos por su abolición. Que tengas un buen día.